Medir el voltaje es una operación muy fácil y común si somos aficionados a la electrónica. Para realizarla, lo único que necesitamos es un multímetro. De estos hay muchas clases, pero básicamente se clasifican en dos: los de rango manual y los autorrango. Todos estos multímetros generalmente nos permitirán medir voltaje tanto en corriente continua como en corriente alterna. Así que aprendamos cómo medir voltaje primero en corriente continua. Lo primero es ubicar bien los conectores. El conector negro en donde dice COM, de común, y el conector rojo donde encontremos la V, de voltaje. Luego debemos buscar donde diga BDC o buscar el siguiente símbolo, que indica corriente continua. Luego deberemos seleccionar el rango. Hay varios rangos. La mayoría de los multímetros suelen organizarse de la siguiente forma, aunque la resolución de cada uno de estos puede variar. En este caso quiero medir una batería de 9 voltios, así que el rango adecuado será el de 0 a 20 voltios. Ahora que tenemos el multímetro listo, es hora de medir. El voltaje siempre se mide en paralelo y fijándose de poner la punta roja en el positivo y la punta negra en el negativo. Y ahora sabemos que esta batería entrega alrededor de 9,7 volts. Hacer lo mismo con el multímetro autorrango es incluso más fácil. Solo hay que verificar que estamos midiendo voltaje y que esté en modo de corriente continua. Verificar que conectamos el cable negro al común y el cable rojo a donde esté la V. Luego poner las puntas en paralelo a lo que queremos medir y voilà. El multímetro detectará automáticamente el rango óptimo para la medición que estamos realizando. Así de simple. Así que ahora que sabemos medir voltaje con corriente continua, aprendamos a hacerlo en corriente alterna. Para medir voltaje en corriente alterna deberemos buscar en el multímetro donde diga ACB o buscar una V y este símbolo de onda. Como la corriente alterna generalmente se usa en voltajes más altos, vamos a encontrar menos rangos y de un voltaje mayor. En este caso vamos a medir el voltaje de la toma de corriente, la cual es alrededor de 220 voltios. Es por eso que seleccionaremos el rango de mayor voltaje, el que tolera hasta 500 volts. Conectamos las puntas cuidadosamente en la toma de corriente y voilà, medimos el voltaje. Así de simple. La operación es incluso más fácil en el multímetro autorrango. Hay que verificar que estamos midiendo voltaje, que esté en el modo de corriente alterna y listo. Medir. El multímetro detectará automáticamente el rango adecuado y mediremos alrededor de 220 volts. En fin, si aprendiste algo, comparte este video, ya que tu compartir es mi sueldo. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos en un próximo capítulo. En el capítulo anterior aprendimos que si queremos medir el voltaje en un circuito, siempre se hace en paralelo. Ya sea que queramos medir el voltaje de la fuente de energía, el voltaje que sale de un diodo o el voltaje que recibe un LED, siempre es en paralelo. Por el contrario, para medir la corriente, se debe hacer en serie, es decir, debemos intervenir el circuito. Veamos un ejemplo con un pequeño motor DC de 12 volts. Este pequeño motor lo tengo conectado a una fuente de poder y al completar el circuito empieza a funcionar. Entonces, para medir la corriente, lo primero que deberemos hacer es buscar en nuestro multímetro la opción que dice 10A, que significa 10 amperes. Esta es la opción que permite medir la mayor cantidad de corriente. Luego conectamos el conector rojo en la toma especial de 10 amperes y el conector negro en el común. Luego debemos abrir el circuito del motor y conectar una punta del tester al cable y la otra punta del tester al motor, donde estaba conectado ese cable, de tal manera que nuestro multímetro quede en serie en el circuito. Al completar el circuito, el motor empezará a funcionar, la corriente empezará a fluir y nuestro multímetro nos indicará cuánta corriente está fluyendo. En este caso nos indica que fluyen 0,17 amperes, es decir, 170 miliamperes. Si dibujáramos en Paint lo que acabamos de hacer, se vería más o menos así. Nuestro circuito estaba originalmente de esta forma y luego abrimos el circuito en uno de los cables, de tal manera que el circuito dejó de funcionar. Luego conectamos el multímetro justamente donde abrimos el circuito y la corriente nuevamente empezó a fluir y el circuito volvió a funcionar, pero ahora haciendo pasar la corriente a través del multímetro. En fin, hasta aquí el video de hoy, espero que hayan aprendido algo y nos vemos